Iglesia, buen día, qué gusto saludarlos y qué alegría compartir un domingo más como Iglesia Caudal de Vida en este tiempo de Iglesia Online. Y qué bendición ver toda la esencia de nuestra iglesia, como mirábamos en el video, todas las verdades que creemos, amamos su palabra, amamos la comunidad, y eso es lo que nos caracteriza como Iglesia Caudal de Vida. Iglesia, por favor, acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 16, el Evangelio de Mateo. Capítulo 16, versículos 13 y 18 estaremos este domingo estudiando. Dice así: Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Oramos, iglesia. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por un domingo más que nos permites estar reunidos, un día más que como Caudal de Vida buscamos tu rostro, Señor. Hoy te pedimos que bendigas tu palabra, que nos hables, Señor. Irrumpe en nuestra vida, Señor. Llénanos, Señor, de tu palabra, Señor. Tu palabra que nos transforma, que nos equipa, que nos faculta, Señor. Tu palabra, Señor, que nos llena con tu unción, Señor. Te pedimos que nos hables. Yo te pido, Señor, que seas tú derribando todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de tu verdad, Señor. Ahí donde estás, dile, Señor, háblame. Háblame conforme a tu palabra, Señor. Vivifícame según tu palabra, Señor. Como iglesia, juntos, Señor, te lo pedimos y te damos gracias por tu palabra bendita, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 18, un pasaje muy conocido y profundamente relevante para ti y para mí como iglesia del Señor. En este pasaje Dios nos muestra la esencia, la misión, el enfoque que tenemos como iglesia de Cristo. Un pasaje tremendamente asombroso que vamos a estar estudiando hoy. Y justamente la predicación del día de hoy se titula Eclesia, porque la palabra eclesia significa iglesia, significa en griego eclesia, y la palabra eclesia viene del verbo ekaleos y está conjugado por dos palabras: ek, que significa fuera, y kaleos, que significa llamar, convocar. Así que eclesia significa los llamados a salir, los llamados afuera de. Y sé que en estos tiempos de pandemia muy seguramente han habido muchas personas desanimadas por no congregarnos físicamente. Muchos lo extrañamos, yo lo extraño llegar a Cofrén, llegar a la iglesia, que me saluden los servidores con sus pancartas de eres bienvenido, subir, saludar al PDI y pasar, ver a los muchachos de la casa de restauración, después gozarnos la alabanza en vivo, recibir el mensaje y salir, aunque nos presionaban mucho para salir porque ya iba a terminar el culto y nos quedábamos ahí hablando como buenos cristianos que somos. Entonces, todo eso uno lo extraña. Sin embargo, tristemente, el no tener una percepción correcta de quiénes somos como iglesia y qué es la iglesia de Cristo ha llevado a que muchas personas hayan naufragado en su fe, se hayan apartado de la fe. Por eso este pasaje es tan importante, porque cuando conocemos el propósito mismo de Dios para nosotros como iglesia, podemos no solo conocer quiénes somos, sino también lo que debemos hacer, el ser y el hacer la iglesia de Cristo Jesús. Porque para Dios nunca la iglesia se trató de un lugar, se trató de un nosotros. Repito, para Dios la iglesia nunca se trató de un lugar, se trató de un nosotros. Una comunidad viva que busca a su Rey, Jesucristo. Una novia que se prepara para la llegada de su Señor. Y ante eso Colosenses 1:28 dice lo siguiente: por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, iglesia. Advertimos a todos y enseñamos a todos
con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Una novia que se prepara fielmente mientras llega su amado. Y es que es justamente siendo iglesia, los llamados a salir de, los llamados afuera de, que la iglesia, tú y yo como iglesia, no pierde el objetivo de su misión en esta tierra. No perdemos el objetivo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón a cumplir. Ser luz en medio de un mundo oscuro y llevar esperanza en medio de la desesperanza. Por eso yo quiero compartir contigo de qué se trata ser iglesia. Hoy quiero compartir 4 características contigo de lo que se trata ser iglesia. Y en primer lugar, ser iglesia se trata de ser edificados por Cristo. Leamos el versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Pedro. Wow, eso es una tremenda revelación. Tanto que Jesús le está diciendo a Pedro, tú no estás diciendo eso porque sí, Dios el Padre, Dios mi Padre te lo reveló. Dios mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Una tremenda apreciación, una tremenda verdad que sale de la palabra de Pedro, en la cual como iglesia nos íbamos a fundamentar. ¿Cuál? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca Dios iba a edificar su iglesia. Jesucristo iba a edificar su iglesia. ¿Cuál roca? Que Cristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso Dios hace esta contundente revelación a través de los labios de Pedro. Una contundente revelación que nos enfoca en qué es nuestro cimiento, cuál es nuestro cimiento. Cristo, el Hijo de Dios viviente. Una verdad que se resume también en Dios encarnado, queriendo salvar a este mundo lleno de oscuridad y a todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, como dice este versículo famoso, sino que tenga vida eterna. Él vino por ti, Él vino por mí, pero debemos creer. Y esta palabra de ser edificados, que es el primer punto, ser edificados por Cristo, me llama la atención que edificar va ligado a otras palabras como levantar, como construir y como moldear. Y todos sabemos que una gran obra de arte tiene que ser moldeada. Toda gran obra de arte hecha de piedra debe pasar por un cincel para que sea formada conforme la visión que tiene el artista de esa obra de arte. Y así como el barro también, el barro tiene que pasar por las manos del alfarero para así ser transformado de un barro sucio a una vasija especial o una obra maestra de este alfarero. Y yo quiero compartir contigo estos pasos del alfarero, porque estos pasos que hace un alfarero son los pasos que Dios hace como nuestro alfarero en nuestra vida. Isaías 64:8 dice lo siguiente: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Y el primer paso que hace un alfarero al momento de recibir el barro es que empieza a balancearlo, como ustedes están viendo en pantalla. Empieza a balancear el barro empieza a ser limpiado. Y este paso es muy importante porque el propósito es que el barro se pueda moldear. Es un barro duro en el cual el artista, en este caso el alfarero, no puede impregnar su arte porque no se puede moldear. Así que el alfarero empieza a trabajar el barro y lo pone en su torno y lo empieza a moldear para que se pueda trabajar en él. Lo segundo que hace el alfarero es que empieza a buscar el centro, y una vez encuentra el centro con un poco de agua que derrama sobre el barro, empieza a abrir el barro. Abre el barro y crea un orificio que más tarde sería el inicio de lo que será esa gran vasija conforme el alfarero quiere que sea. Así que empieza a abrir el barro. El tercer paso es que el alfarero empieza a levantar el barro. Empieza a levantarlo como un cilindro alto, y en este paso tiene que tener muchísimo cuidado porque es el paso en el cual el barro se puede romper. Por eso, como estamos viendo en pantalla, el alfarero tiene que imprimir fuerza pero a la vez delicadeza para que el barro no se rompa. Aquí ya estamos viendo que este barro empieza cada vez a tener más y más forma de vasija, para ya pasar al último paso, y es que el alfarero empieza a darle la forma que él desea, en este caso una vasija, y empieza a dar detalles a ese barro. Ya no es un barro inmoldeable, ya no es un barro duro de trabajar, sino se convirtió en una vasija a la imagen que el artista
quería hacerlo, en este caso el alfarero. Y así es nuestra vida con Dios. Isaías 64:8, por eso nos representa a nosotros como iglesia, como barro. Porque así es nuestro caminar con el Señor. Cuando somos edificados por Cristo. Ser iglesia se refiere a ser edificados por Cristo. Llegamos a Dios como ese barro duro que no se deja trabajar, que no quiere cambiar ciertas actitudes, pero Dios empieza a moldearnos poco a poco y empieza a trabajarnos y pasamos al segundo paso y Dios empieza a hacer que Él sea el centro de nuestra vida y después que se vuelve el centro de nuestra vida, empieza a sacar aquellas cosas. Nosotros empezamos a abrirnos, a sacar aquellas cosas que no nos bendicen, aquellas cosas que no nos edifican, relaciones, actitudes, personas tóxicas en nuestra vida. Empezamos a renunciar a esas raíces de amargura y a todo eso que nos impide vivir y ser esa obra de arte que Dios quiere que seamos. Pasamos a ese tercer paso y es que después de ese proceso en el cual Dios hace incisiones en nuestra vida y en el segundo paso Dios hace incisiones en nuestra vida que duelen, como un médico que tiene que hacer una incisión para sacar una anomalía del cuerpo. Asimismo, Dios tiene que hacer incisiones para sacar cosas en nuestra vida que nos están dañando y por más que duelen en su momento, vamos a mirar atrás y vamos a decir, wow, sí que lo merecía. Así que después de este segundo paso, ahí sí pasamos al tercero. Y en este paso Dios empieza a levantar el barro y así lo hace con nosotros. Dios empieza a levantarnos. Dice 1 Pedro 5:6, humíllense delante de la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Dios empieza a levantarnos y empieza a formar esa vasija que quiere hacer en nosotros. Para ya en el último paso empezar a darle forma y empezar a hacer los detalles de esa vasija. Tú y yo como vasijas, que Él nos crea con un propósito. Y es servir. Es una vasija funcional que sirve a otros. Bueno, eso somos tú y yo en las manos de Dios, el alfarero. Somos unas vasijas para servir a otros. Por eso en Isaías 64:8 Él nos dice, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Y aquí nace una pregunta y es, ¿cómo sé que estoy siendo edificado por Jesucristo? Bueno, yo te pregunto, ¿qué direcciona tu vida? ¿Qué direcciona tu vida? ¿Por qué tomas las decisiones que tomas? ¿Sí? ¿Por qué te mueves en esta vida? ¿Te mueves por el 80% de personas que hacen tal cosa? ¿O te mueves por lo que dice el Señor que hagas? Por lo que Él dice que debes hacer. ¿Por qué te mueves en esta vida? ¿Cómo sabes si estás siendo edificado por Cristo? Bueno, ¿eres el mismo que entró a una iglesia hace 1, 2, 3, 4, 5, 8, 20 años? ¿Eres el mismo o hay algo que Dios ha venido haciendo? Porque esas respuestas te van a dar a ti la seguridad si estás siendo edificado por Cristo. Porque algo debe estar cambiando en nuestra vida si estamos siendo edificados por Cristo. No nos podemos mover por el 80% de lo que hacen las personas. Nos movemos por el así dice el Señor. Eso es algo clave. Por eso ser iglesia se trata de ser edificados por Jesucristo. En segundo lugar, ser iglesia se trata de ser equipados y de no conformarse. Porque iglesia, como lo hemos venido viendo, se trata de salir, los llamados a salir, los llamados fuera. Pero para eso debemos ser primero equipados, alimentados, nutridos por el Señor. Que nuestra fe sea fortalecida para que cuando debamos salir no perdamos, sino que nos mantengamos firmes en nuestras convicciones. Ante eso, Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Es la voluntad de Dios que seamos edificados, que seamos transformados, pero que también seamos equipados, como lo hablamos en este punto. Aquí Dios nos equipa para salir y para no conformarnos. ¿Por qué? Porque la
iglesia del Señor no se conforma con lo que el mundo dice que tiene que ser. No se conforma con la mentira del mundo de que el débil debe ser maltratado, de que el humilde debe ser humillado, de que el pobre debe sufrir más. No, la iglesia del Señor no hace oídos sordos a las ideas falsas, ideologías falsas, ateísmo que quiere impregnar el corazón de nuestras familias, de nuestros hijos, de las universidades. No, la iglesia se levanta y ataca a la ofensiva, pero con un armamento militar que proviene del cielo, con el arma más poderosa que el Señor nos ha dejado. Esa arma es el amor modelado por Jesucristo en la cruz del Calvario, que se entregó hasta lo último para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese amor justo, ese amor misericordioso, ese amor sacrificial. La iglesia no hace oídos sordos ante la injusticia y no cree que lo que dice el mundo es lo que tiene que ser, no, sino lo que dice su comandante y jefe, que es el Señor. Ante eso, Martin Luther King, usted de pronto lo ha visto en Historias Asombrosas, ahí espero que lo pueda ver. Pastor Martin Luther King, que también fue un político estadounidense, fue un hombre de Dios que luchó por defender los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos. Luchó porque un afroamericano pudiese ingresar a una biblioteca y estudiar y tener las mismas posibilidades que una persona de la raza blanca. Este hombre de Dios dice: tendremos que arrepentirnos en esta generación, no solo por las palabras odiosas de la gente mala, sino por el espantoso silencio de la gente buena. Aquí este hombre de Dios no está diciendo otra cosa diferente a lo que Santiago capítulo 4 versículo 7 nos dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios nos ha llamado a ser iglesia, y la iglesia no se conforma. La iglesia va adelante porque es movida por su Señor, y eso es fundamental. El siguiente punto es que hace parte del ejército de Dios. Lo tercero es que la iglesia hace parte del ejército de Dios. Y este punto me encanta porque el escenario que nos plantea la Biblia en este pasaje es un escenario muy épico, es un escenario asombroso. De hecho, como dato curioso, es que la Biblia no nos muestra como tal una liturgia, lo que se llama una liturgia o una guía, un paso a paso de cómo debe ser un servicio como iglesia. No nos dice, sí nos da luces claramente en 1 Corintios de que se debe ser para edificación y en otros pasajes, pero no hay como tal un pasaje que nos diga primero, paso número 1 hacer esto, paso número 2 hacer esto. No hay como tal un pasaje bíblico que hable de la liturgia, del paso a paso de un servicio dominical. Pero sí Dios nos habla sobre la esencia, el enfoque, la misión, hacia dónde está orientada la iglesia. Y leamos juntos qué es lo que Dios nos está diciendo en este pasaje. Dice lo siguiente: yo te digo que tú eres Pedro, versículo 18, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¡Wow! Este pasaje es asombroso porque Dios nos ubica en un escenario de guerra, en un escenario de combate, un escenario peligroso. Sí, en esta ocasión no son los pastos verdes, que claramente Dios también nos va a llevar a los pastos verdes, todos conocemos ese Salmo 23, pero aquí Dios nos está ubicando en un escenario de guerra, de combate, en las puertas del mismísimo reino de la muerte. Tremendo, pero sí es así. Aquí no hay pastos verdes por el momento. Aquí Dios nos ubica como un ejército situado a la ofensiva, en un lugar peligroso, en un lugar donde vamos probablemente a sentirnos atacados. Pero lo que Dios nos está diciendo es que la iglesia está a la ofensiva. Estamos como un ejército, uno a uno, golpeando las puertas del mismísimo reino de la muerte. Así que ahí está el ejército golpeando con fuerza esas puertas mientras está esquivando flechas, pero sabiendo que su comandante y jefe fue el que lo ha llamado a esa tarea. Y empuja y empuja y empuja la puerta hasta que los candados se rompen y las puertas, como dice este pasaje, no prevalecerán, no aguantarán la fuerza de la iglesia, la ofensiva. Una vez se abren las puertas, la iglesia entra y saca a los cautivos.
cojos, da vista a los ciegos, proclama el año agradable del Señor, como dice el libro de Isaías. Esa es la misión, ese es el enfoque que tiene Cristo para la iglesia. Nos ubica en un lugar peligroso, una iglesia con agallas. Así nos mira Dios, como una iglesia con agallas que, fiel a su rey, se moviliza al sonar de la trompeta por su comandante y jefe, que es Jesucristo. Esto es épico, eso parece una película de Hollywood, pero así Dios nos está viendo, como un ejército con una diferencia, que es victorioso. Un ejército que ya venció porque Cristo venció por él. Pero hay una batalla que toca afrontar. Así que es un ejército que se levanta por el nombre del Señor y grita viva al Rey, y empuja esas puertas del reino de la muerte hasta que se rompen, y con ella llevamos libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y proclamamos el año agradable del Señor. Pero ¿cuál es nuestro armamento? Porque bien sabemos que nuestro armamento no es gritar, no es pelear, no. Nuestro armamento sí es la palabra de Dios. La palabra de Dios también viva en actos de amor sobre todo. La palabra de Dios viva en actos de compasión, de misericordia, de justicia, de transparencia, de humildad, de amor, de sinceridad en medio de este mundo que cada vez es más corrupto. Ser personas sinceras, ser personas íntegras. Muchas veces escuchamos esa idea de que le hace falta malicia indígena, le hace falta malicia, pero no, a este mundo lo que le hace falta es inocencia, a este mundo lo que le hace falta es santidad, a este mundo lo que le hace falta es Jesús. Y por eso ser iglesia se trata de hacer parte del ejército del cielo. Somos los que van a la ofensiva, no somos los que estamos en el castillo, porque tristemente yo veo personas que pueden creer que la iglesia es la que está en el castillo esperando que el enemigo y Satanás y lo que sea nos vengan y que no se metan, por favor, Dios protégenos, cuando aquí lo que Dios nos está diciendo es que la iglesia es un ejército que va a la ofensiva y está rompiendo las puertas del mismísimo reino de la muerte. Cada vez, hermanos, que la iglesia se levanta a la ofensiva, el infierno tiembla, porque sabe que va a haber libertad a cautivos, porque sabe que va a haber victoria, una victoria que Jesucristo ya nos dio, y ellos verán la derrota. Así que una iglesia, la iglesia del Señor, es una iglesia con agallas que se moviliza a la ofensiva. Pero ¿qué es lo contrario a eso? Lo contrario es ser temerosos, es ser miedosos, es no tomar la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Y se vale tener miedos, claro, yo he tenido miedos también, temores, claro que sí. Pero lo que no es posible en ser iglesia es que esos miedos o esos temores me gobiernen, que esos miedos y temores me paralicen para que yo no avance hacia el propósito perfecto del Señor, hacia conquistar lo que Dios quiere que conquiste. 2 Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que el Señor desea de nosotros, que actuemos con poder, que actuemos con energía, que actuemos con autoridad, la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Porque una persona que es temerosa también puede ser una persona perezosa, una persona que no se levanta, a hacer lo que Dios quiere que haga. Bueno, eso no es ser iglesia. La iglesia del Señor hace parte del ejército del cielo y lucha y pelea la buena batalla de la fe, unidos como un ejército que se moviliza a la ofensiva, no a la defensiva, a la ofensiva, haciendo que el infierno tiemble y que las puertas del mismo reino de la muerte se rompan. Y en último lugar, ser iglesia se trata de hacer parte, porque el escenario que estamos hablando es un escenario muy épico y suena muy bonito, pero te digo algo, la verdad, si no haces parte de la comunidad en la cual Dios te puso para que crezcas como una flor en el jardín de Dios, si no haces parte de la comunidad de la iglesia, si no haces parte de la iglesia, no estás plantado en un grupo, conectado en el curso de formación, si simplemente eres asistente, bueno, tristemente no haces parte completamente de la iglesia de Cristo.
Y Dios desea que hagas parte. Por eso ser iglesia se trata de hacer parte, que crezcas, no solo en Dios, sino también en la comunidad, que ahí también estarás creciendo en Dios, porque con Dios nuestra relación es como la cruz, horizontal y vertical. Vertical con el Señor, buscamos a Dios, buscamos su palabra, ayunamos, claro que sí, intercedemos, claro que sí, nos memorizamos todo el Salmo 119, claro que sí, lo hacemos, sí, lo puede hacer, wow, tremendo, pero también es horizontal, amamos al prójimo, hacemos actos de bien, ponemos por obras lo que Dios nos dice en la Biblia, crecemos en comunidad, somos vulnerables, porque pueden haber personas que digan, no, yo estoy con Dios y yo oro y yo ayuno, pero yo no necesito de alguien. Yo no necesito de amigos, yo no necesito de una comunidad porque solo tengo a Dios. Pero con Dios eso no es posible. Con Dios la relación es horizontal y vertical. Necesitas de otros. Porque así como un soldado necesita un batallón para sobrevivir en una guerra, asimismo tú y yo que estamos en una guerra necesitamos a la iglesia. Necesitamos estar en filas del ejército que somos. Asimismo un cristiano no puede sobrevivir sin una iglesia, sin su comunidad. Pero este pensamiento necio de creer que yo lo puedo hacer solo porque estoy con Dios y solo puedo y no necesito de nadie, simplemente es algo que yo llamo el espejismo de la autosuficiencia. Espejismo de la autosuficiencia. Creer que lo puedo hacer todo solo. Creer que no necesito de nadie, sino que antes necesitan de mí. Creer que yo aquí estoy bien y así voy a seguir siendo. Wow, ¿saben? El espejismo de la autosuficiencia simplemente lleva a un suicidio espiritual. Repito, el espejismo de la autosuficiencia, el creer que me las sé todas, el creer que no necesito de otros y crecer en comunidad y ser parte de la iglesia, me lleva a un suicidio espiritual. ¿Por qué? Porque necesitamos de otros. Sí, iglesia, nos necesitamos. Y en este punto puede que te des cuenta o te hayas dado cuenta, si no, de una vez te la canto, de algo, y es que la iglesia, como iglesia, no somos perfectos. Seguimos en proceso de perfección. Todos los que estamos aquí, yo que estoy hablándoles hoy, sigo en procesos. Hay cosas que tiene que Dios trabajar en mí. Y cada vez que voy a intimidad, Dios me las recuerda y me las dice, Juanpa por aquí, Juanpa por allá. Bueno, sí Señor, sigamos adelante. Porque la iglesia no es un museo de gente perfecta. La iglesia es el taller del alfarero, donde Dios hace vasijas de barro. Así que tú y yo somos vasijas de barro que seguimos estando en este taller llamado iglesia, donde Dios nos forma conforme a su voluntad. No hay un museo aquí de perfectos, porque aquí nadie es perfecto. Pero sí nos esforzamos, porque con esto no estoy justificando y entonces no, pues somos imperfectos, hagamos y deshagamos porque mañana moriremos. Nada que ver, tiene que ver eso con el evangelio. Pero sí nos esforzamos por buscar al Señor, por buscar a Dios en intimidad, por pedirle al Señor que nos transforme, por pedirle a Dios que nos santifique, porque el proceso de santidad no es algo que haga yo, porque tú y yo tenemos carne y esta carne tiende a lo malo, pero es el Espíritu Santo que nos santifica cada vez que estamos con Él, cada vez que le buscamos, cada vez que somos transformados en intimidad. Así que por eso, porque entendemos que no somos perfectos, la iglesia del Señor no pone rótulos en las personas. La iglesia del Señor cree y ve a las personas como Dios las ve. Ve a ese hombre que está saliendo de las drogas como un futuro hombre de familia, como un futuro padre de hijos que los va a encaminar para la gloria de Dios. Ve a esa mujer que está saliendo tal vez de una vida de mentira, de corrupción, como una mujer íntegra y honesta que con su trabajo va a glorificar a Dios. Que ve a ese muchacho que lucha con inmoralidad como un hombre fiel y puro ante los ojos de Dios. Esa es la iglesia que se pone los lentes de Dios y mira a las personas con esperanza. Una iglesia que perdona, una iglesia que no pone rótulos, que da segundas oportunidades, una iglesia que perdona porque ama, que es vulnerable. Y este punto me llama mucho la atención porque como iglesia tenemos esa cultura.
tenemos la cultura de ser vulnerables, de entender que aquí nadie es más que todos nos necesitamos, que todos necesitamos ese crecimiento mutuo en el cual los unos con los otros nos edificamos, como estábamos leyendo en el libro de Colosenses, nos amonestamos los unos con los otros, enseñándonos unos a los otros, cantando salmos y himnos espirituales. Somos vulnerables. Claramente hay que ser sabios, no puedes ser vulnerable con todos, con tu mentor, con tu líder, con amistades que claramente tengan temor de Dios. Eso es, pero es ser vulnerable. Y en la iglesia es el espacio donde puedes serlo con las personas sabiamente que Dios te va a poner. Así que la iglesia también trabaja en equipo, resuelve conflictos, es intencional en ser familia y trabaja en equipo aún cuando hay diferencias. Trabaja en equipo aún cuando no todos tienen los mismos dones, los mismos talentos, aún con las múltiples diferencias que podemos tener los unos de los otros. Sí, porque así como mirábamos en la alabanza, como miramos en una orquesta, la batería no evoca el mismo sonido que una guitarra, la guitarra no evoca el mismo sonido de un violín y así sucesivamente, pero cuando se une esa orquesta y tocan un acorde, esto forma una melodía armónica, una melodía bella, una melodía que es agradable de escuchar. Bueno, así como iglesia, cuando nos unimos todos, aún en medio de nuestros desaciertos, en nuestros dones diferentes, nos unimos todos en el Espíritu, en Cristo Jesús, producimos una melodía agradable a los ojos del Señor, porque Dios ama a la comunidad, porque Dios ama a la iglesia y Dios quiere que seamos iglesia. Por eso tenemos que trabajar en equipo, así seamos diferentes. Así como la película de Shrek, que tal vez todos la hemos visto, como Shrek y Burro en sus aventuras trabajaban en equipo siendo tan diferentes. Shrek haciendo honor de su raza. Él era un ogro, entonces como ogro no se reía, amargado, y Burro sí, un relajo, risas, a veces a Shrek le costaba, no le gustaba, pero cuando trabajaban en equipo hacían grandes conquistas, llegaban al castillo, sacaban a la princesa, salvaban a todos. ¿Por qué? Porque eran en equipo, porque aprendieron a trabajar en equipo, y esa es la esencia de la iglesia del Señor. Ser iglesia se trata de hacer parte aún cuando hay diferencias con otros. Y sabes algo, quiero decirte algo, y es que si aprendes a trabajar en equipo, vas a ver el fruto en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos, con toda tu familia, en tu trabajo, con tus empleados. Vas a ver el fruto con tu familia extendida, con amigos, con tu equipo, con tu ministerio. Vas a ver el fruto porque es la voluntad de Dios trabajar en unidad y hace parte de ser iglesia. Pasar por encima de aquellas cosas que nos hacen diferentes, pasar por encima de eso, porque eso es el amor de Cristo, un amor sacrificial, un amor que no se enfoca en los desaciertos de las otras personas, sino en los aciertos, y más bien en amor, amonestando unos a otros, como dice el capítulo de Colosenses que leíamos, nos levantamos y crecemos en Cristo Jesús, porque a fin de cuentas, iglesia, solo no llegarás tan lejos. Sí, tú y yo solo no llegaremos tan lejos como lo haremos con otras personas. Solo no llegarás tan lejos como lo harás con otras personas a tu lado. Y esto es hasta en el tema de visión. Una visión egoísta que no se comparte ni se nutre de otros. Es una visión que no se multiplica, que queda ahí. Pero una visión que se comparte, que se nutre de otros, es una visión que se multiplica. Y no solo eso, sino que alcanza alturas inimaginables. ¿Por qué? Porque Dios ama la comunidad. Porque Dios fue y siempre será comunidad. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos pues, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hagamos pues. Dios ama a la comunidad porque siempre será comunidad. Por eso no es posible, iglesia, que un cristiano diga amar a Dios, pero no amar su comunidad. No es posible que un cristiano diga amar a Dios y no amar su iglesia, su prójimo. No es posible. Y Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, Jesús mismo nos está diciendo algo. Un mandamiento no es opcional, tú y yo debemos obedecerlo. Dice: este mandamiento nuevo les doy,
que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Versículo 35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos. ¿Cómo? Si se aman los unos a los otros. No es posible que un cristiano diga amar a Dios y no ame su comunidad y no ame a su prójimo. No es posible, no tiene coherencia, porque Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Porque ser iglesia se trata de hacer parte del ejército del cielo. ¿Y qué ejército obtiene victoria si no anda en unidad? ¿Qué ejército conquista y hace proezas si ya está en división? No, iglesia. Ser iglesia se trata de hacer parte, de avanzar con el Señor, de creer lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Solo para recapitular, quiero recordarte los 4 puntos. Ser iglesia se trata de ser edificados por Cristo, ser transformados por Él, ser edificados en Él, porque Él es Cristo, el Hijo del Dios viviente. En segundo lugar, se trata de ser equipados y de no conformarnos con las mentiras de este mundo, no conformarnos en lo que el mundo dice que tiene que ser, sino ser diferentes, ser luz. En tercer lugar, se trata de hacer parte del ejército del cielo. Somos parte del ejército del cielo, llamados a conquistar. Cuando avanzamos, iglesia, el infierno tiembla, porque sabe que la familia de los santos se agrandará. Y en último lugar, se trata de hacer parte. Se trata de conectarnos, de trabajar en equipo, de estar en unidad, de amarnos, de perdonar, de no poner rótulos en las personas, sino ver a las personas como Dios las ve, con esperanza. El objetivo de la misión de la iglesia, de tú y yo como iglesia, es llevar luz a un mundo oscuro y llevar esperanza en medio de tanto caos. Aún en este tiempo que podemos ver tanto caos a raíz de la pandemia, pueden haber muchos temores. Bueno, la iglesia ahí aparece, porque la iglesia es la esperanza de este mundo. La iglesia es la luz, es la lumbrera, es la lámpara que no se esconde, sino que sale a la montaña y alumbra y dice: aquí viene el Señor, hay salvación. Eso somos tú y yo como iglesia. Y yo quiero orar por ti y quiero que oremos como iglesia. Y yo quiero preguntarte: ¿haces parte de la iglesia del Señor? Ya vimos estos 4 pasos. ¿Haces parte de la iglesia del Señor? ¿Te has conectado a algún grupo de vida, a algún grupo de formación? Puede que antes era la excusa del tiempo, ahora es la virtualidad. Yo te aseguro algo, y es que siempre Satanás va a querer poner una mentira en tu mente para desanimarte. Porque Satanás quiere alejar a las personas valiosas como tú del propósito especial que Él tiene preparado para ellas. Tiene un propósito especial para ti, como lo tiene para mí, como lo hizo conmigo. Dios quiere salvar tu vida aún a través de la iglesia. Yo le doy gracias a Dios, iglesia, por la iglesia. Porque gracias a la iglesia, Dios usó la iglesia para salvar mi vida. Para acoger a un joven sin propósitos, sin sueños, que se sentía indigno, y enfocarlo nuevamente en su llamado, en servirle, en darle una familia, en soñar con unos hijos. Y así como lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Pero debes enfocarte y debes decir: Señor, aquí estoy, quiero ser parte de tu iglesia, quiero ser parte, Señor. ¿Haces parte de la iglesia? O por el contrario, puede que hagas parte, pero ¿estás siendo edificado por Cristo? Si está siendo edificado por Cristo, está siendo moldeado, como las ilustraciones que estábamos mirando, los ejemplos del alfarero. Si estás yendo al taller del alfarero, o hace cuánto no vas, ve, porque ahí va a salir algo grandioso de tu vida. Estás siendo edificado por Cristo, cosas están cambiando. ¿Por qué te mueves en esta vida? ¿Te mueves por el 80% de personas que hacen algo, o por el así dice el Señor, por lo que Dios quiere que tú hagas? Por hacer la justicia del Señor y vivir para su gloria. ¿Haces parte del ejército del cielo? Bueno, yo quiero decirte que hoy Dios te está comisionando y te está diciendo: si tú, hijo o hija, haces parte del ejército del cielo, levántate y toma la autoridad que tienes en Cristo Jesús.
Señor, y yo te doy gracias por el privilegio de poder estar reunidos como iglesia, como tu iglesia, como tu ejército, Señor. Un ejército que está a la ofensiva, Señor. Un ejército que está comisionado con una gran ventaja, y es que tú ya venciste, Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque somos tu iglesia, Señor. Y yo te pido, Señor, que nos unjas con tu Espíritu Santo. Y ahí donde estás, dile: Señor, úngeme con tu Espíritu Santo. Úngeme con tu poder, Señor. Úngeme con tu poder y tu gloria, Señor. Que entienda que no soy la víctima. Que entienda que soy la iglesia. Que cuando me movilizo el infierno tiembla. Pero cuando lo hago en comunión, cuando lo hago en comunidad, cuando lo hago con mi prójimo, yo te pido perdón. Y si tú puedes decirle: Dios, Señor, perdóname porque no he valorado tu iglesia, porque no he sido esa iglesia que hace parte, porque no he sido esa iglesia que pasa por alto las ofensas de otros, sino que trabaja en unidad. Yo te pido perdón, Señor. Perdóname, Señor. Y yo te pido, Señor, que establezcas tu voluntad en mí. Soy tu iglesia. Dile: Señor, soy tu iglesia. Establece tus verdades en mi corazón, Señor. Yo renuncio en el nombre de Cristo Jesús a toda mentira que Satanás haya querido poner en mi mente, de que no soy digno, de que no soy aceptado, de que no soy bienvenido, porque a tu iglesia todos somos bienvenidos, Señor. A tu iglesia somos todos transformados, Señor. Pero hay que tomar una decisión. Y yo quiero bendecirte como un hombre de reino, como un hombre guerrero, como un agente especial, como un soldado de la milicia del Señor, porque somos soldados de la milicia del Señor. Señor, gracias porque somos tus soldados, Señor. Somos tu ejército, un ejército llamado a la victoria, Señor, predestinado a la victoria en ti, Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, y te damos muchísimas gracias, porque como dice tu palabra, Señor, las puertas del reino de la muerte no prevalecerán ante la iglesia, ante una iglesia unida, ante una iglesia guerrera, combativa, una iglesia a la ofensiva, que va en nombre de su comandante y jefe, tú, Jesucristo, Hijo de Dios. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias, Señor, porque tú nos haces libres y nos empoderas para tu gloria, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. De ti, de tu presencia, de tu fe.